Ella exigió los documentos del fideicomiso de 1987 para destruirme. Yo dije, son de registro público. 48 horas después, la voz de su abogado temblaba, el nombre del fideicomisario. Ella mintió sobre todo. Oh Dios, tiene que venir ahora mismo. Cuando el abogado de mi esposa exigió los documentos del fideicomiso de mi abuelo de 1987, estaba seguro de que probarían que yo ocultaba millones. Sonreí y dije, son de registro público. 48 horas después, él llamó a las 2 de la madrugada, con la voz temblorosa. Lo que encontró no solo destruyó el caso de ella, expuso una mentira de 35 años sobre mi hijo. Me llamo Dane Whitfield. Tengo 62 años y durante la mayor parte de mi vida, he trabajado con mis manos construyendo barcos, reparando cascos, y convirtiendo fibra de vidrio en bruto y aluminio de grado marino en embarcaciones que cortan el agua como si hubieran nacido para ello. Mi abuelo, Gerald R. Whitfield, fundó Whitfield Marine Construction allá por 1964 en Beaufort, Carolina del Sur. Empezó con un solo muelle y un sueño. Para cuando me entregó las llaves en el 89, ya teníamos 3 instalaciones, y una reputación por construir yates que hacían llorar a hombres adultos. Me casé con Adelaide Sinclair en 1992. Ella tenía 24 años, recién salida de la universidad con un título en marketing, y una sonrisa que podría vender hielo a los esquimales. Yo tenía 29, y era lo bastante estúpido para pensar que la química y la ambición eran lo mismo que el carácter. Tuvimos 3 hijos. Brandon llegó primero en el 90, 2 años antes de la boda. Sí, ese tipo de comienzo. Chloe le siguió en el 93 y Austin en el 97. Durante años, todo parecía perfecto desde fuera. Adelaide dirigía el lado de desarrollo comercial de Whitfield Marine mientras yo manejaba las operaciones. Ella traía clientes, yo entregaba los barcos. Asistíamos a galas benéficas, organizábamos barbacoas del 4 de julio en nuestra casa frente al mar, y sonreíamos para las tarjetas de Navidad, el paquete completo del sueño americano. Pero por debajo, algo se estaba pudriendo. Simplemente, yo no quería olerlo todavía. La primera grieta en la fachada apareció hace 3 años, cuando noté discrepancias en nuestras cuentas comerciales. Pequeñas cantidades al principio, $5,000 aquí, 8,000 allá. Cuando le pregunté a Adelaide al respecto, ella le restó importancia diciendo que eran pagos a proveedores o gastos de marketing. Le creí porque quería hacerlo, porque cuestionar a tu esposa de décadas se siente como admitir que has sido un tonto. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Octubre de 2023, oficina del IRS en Charleston. Querían discutir sobre el fideicomiso familiar Gerald R. Whitfield, establecido en 1987. El fideicomiso que mi abuelo había creado para proteger el negocio y las propiedades después de sobrevivir a su primer ataque al corazón. No había pensado en ese fideicomiso en años. Honestamente, casi había olvidado que existía. Mi abuelo murió en 2003, y la vida siguió adelante. El negocio seguía funcionando. Las facturas se pagaban. Adelaide manejaba la mayor parte del papeleo financiero, mientras yo me enfocaba en mantener a nuestra tripulación empleada y nuestros barcos en condiciones de navegar. Esa llamada telefónica era del abogado de Adelaide. Fue muy educado, muy profesional. Me informó que Adelaide estaba solicitando el divorcio y pidiendo una auditoría forense completa de todos los activos familiares, incluidos los documentos del fideicomiso de 1987. Recuerdo estar de pie en mi taller cuando recibí esa llamada, sosteniendo una lijadora neumática en una mano, y mi teléfono en la otra. El olor a polvo de teca y barniz marino llenaba el aire. Afuera, 2 de mis chicos estaban lavando a presión un barco de pesca deportiva de 45 pies que acabábamos de sacar del agua, y todo lo que podía pensar era, ¿realmente va a hacer esto? Los papeles del divorcio llegaron un martes por la mañana, entregados por un notificador judicial que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Yo estaba en el taller principal, supervisando la instalación de motores gemelos Caterpillar en un barco de 60 pies que estábamos construyendo para un cliente en Miami. El sonido de elevadores hidráulicos y herramientas eléctricas llenaba el aire, pero todo se quedó en silencio en mi cabeza en el momento en que vi ese sobre Manila. Firmé sin decir una palabra, esperé hasta que el tipo se fue, y luego caminé a mi oficina y cerré la puerta con llave detrás de mí.
La oficina era pequeña, abarrotada de planos y catálogos de suministros marinos, pero tenía una ventana con vistas al agua. Podía ver 2 de nuestros barcos amarrados al muelle, con sus cascos brillando bajo el sol de la mañana. La petición tenía 23 páginas. La mayor parte era lenguaje estándar de divorcio, diferencias irreconciliables y distribución equitativa. Pero la página 17 me heló la sangre. Listaba el fideicomiso familiar Gerald R. Whitfield como un activo matrimonial sujeto a división. Afirmaba que yo había mantenido control exclusivo sobre los activos del fideicomiso durante todo nuestro matrimonio, negándole a Adelaide su parte legítima de la riqueza familiar. Eso era una mentira calculada y deliberada. Nunca controlé el fideicomiso de la manera que ella afirmaba. Sí, yo figuraba como fideicomisario, pero eso era administrativo. El fideicomiso tenía pautas estrictas sobre distribuciones, sobre sucesión, y sobre quién podía acceder a qué y cuándo. Mi abuelo lo había diseñado de esa manera específicamente para proteger el negocio de exactamente este tipo de ataque. Cogí mi teléfono y llamé a la única persona que entendería lo que yo estaba mirando, Douglas Merrick. Había sido el abogado patrimonial de mi abuelo allá por los años 80, y había ayudado a estructurar los documentos originales del fideicomiso. Tenía 78 años ahora, semi-retirado, pero todavía afilado como una cuchilla. Douglas contestó al tercer timbrazo. Danye Whitfield. Han pasado, ¿qué? 5 años. Necesito tu ayuda, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Adelaide está solicitando el divorcio y va tras el fideicomiso. Hubo una larga pausa. Luego Douglas dijo, envíame los papeles. Los revisaré y te devolveré la llamada en 2 horas. Llamó de vuelta en 90 minutos. Danye, esto es malo. Su abogado es competente, pero está operando con información falsa. La petición afirma que has sido el principal beneficiario de las distribuciones del fideicomiso desde 1987. Eso no es exacto, ¿verdad? No, dije. He cobrado una tarifa administrativa de fideicomisario, pero eso es todo. Los ingresos del negocio vuelven a las operaciones y a los salarios de los empleados. Yo cobro un salario como gerente general, pero eso es independiente del fideicomiso en sí. Douglas hizo un sonido como si estuviera tomando notas. ¿Sabe Adelaide la estructura real del fideicomiso? Pensé en eso. Realmente pensé en ello. Se lo expliqué hace años, pero no creo que ella alguna vez lo entendiera, o tal vez no quiso entenderlo. Ella siempre hablaba de nuestro negocio familiar como si fuera algo que poseíamos directamente. Los documentos del fideicomiso van a contar una historia muy diferente, dijo Douglas. La pregunta es, ¿sabe ella eso, o su abogado está operando a ciegas? No lo sé, admití. Entonces vamos a averiguarlo, respondió Douglas. Voy a presentar una respuesta en tu nombre. Solicitaremos que todos los documentos del fideicomiso se ingresen en el registro judicial como parte del proceso de descubrimiento. Si ella quiere hacer del fideicomiso un tema central, le daremos exactamente lo que pidió. Cada página, cada cláusula, cada firma desde 1987 en adelante. Algo en su tono me hizo pausar. Douglas, que me estoy perdiendo aquí. Se quedó callado un momento. Luego dijo, Danye, ¿cuándo fue la última vez que revisaste realmente los documentos originales del fideicomiso? No los resúmenes ni los informes anuales. Los originales. No lo sé, tal vez hace 15 años. Ve a buscarlos, dijo Douglas. Léelos cuidadosamente, especialmente la sección 4, subsección C. Luego llámame. Colgó antes de que pudiera preguntar qué quería decir. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo mirando el teléfono. Afuera, podía escuchar a mi tripulación gritándose instrucciones. El zumbido de una sierra circular, el sonido metálico de alguien dejando caer una llave inglesa. Sonidos normales, día normal, excepto que ya nada era normal. Me levanté, agarré mis llaves y me dirigí a la casa de mi padre porque allí era donde estaban almacenados los documentos originales del fideicomiso, en una caja fuerte ignífuga en su estudio, exactamente donde mi abuelo los había dejado hace 20 años. La casa de mi padre se asentaba sobre 2 acres con vistas a Brillar Creek, un rancho modesto que compró después de que mamá falleciera en 2011. Él tenía 79 años ahora,
pasaba la mayor parte de los días pescando y viendo películas del oeste. Cuando entré en su camino de entrada esa tarde, estaba en el porche con té dulce, como si me hubiera estado esperando. Finalmente lo hizo, dijo mientras yo subía los escalones. No fue una pregunta. ¿Cómo lo supiste? Papá señaló la silla a su lado. Adelaide ha estado preguntando sobre el fideicomiso durante 2 años. Pasó por aquí la Navidad pasada. Quería saber dónde se guardaban los documentos originales. Le dije que estaban en el almacenamiento adecuado y cambié de tema. Debería haber sabido que estaba planeando algo. Me senté, repentinamente agotado. Douglas me dijo que leyera la sección 4, subsección C. ¿Qué hay en ella? Él tomó un trago largo, luego dejó el vaso con cuidado. Tu abuelo era sospechoso. Vivió la Gran Depresión. Vio lo que la desesperación hacía a las familias. Cuando estableció ese fideicomiso en el 87, puso cláusulas de protección que la mayoría de la gente nunca usa. ¿Qué tipo de protecciones? Del tipo que descalifica a cualquiera que intente reclamar la propiedad a través del matrimonio o litigio, dijo papá. Disposición de protección contra despilfarro con una penalización por impugnación. Si alguien que se casó con un miembro de la familia intenta romper el fideicomiso o reclamarlo como propiedad matrimonial, automáticamente pierde cualquier distribución futura para siempre. Las palabras golpearon como agua fría. Adelaide no lo sabe. Apostaría mis ahorros a que no lo sabe, porque si lo supiera, nunca habría presentado la demanda. En el momento en que su abogado reclamó que ese fideicomiso es propiedad matrimonial en los papeles de divorcio, ella activó la penalización. Se bloqueó a sí misma de recibir ni un centavo de Whitfield Family Holdings para siempre. Me recosté, procesando. Su abogado tampoco lo sabe. Probablemente no. La mayoría de los abogados no leen documentos de fideicomisos antiguos a menos que tengan que hacerlo. Confían en la información del cliente y hacen suposiciones. Nos quedamos callados un rato. Una garza azul aterrizó en el arroyo de abajo, acechando a través de las aguas poco profundas. El sol caía hacia el horizonte, pintando todo de dorado. Necesito ver esos documentos, dije. Papá se levantó con un gruñido. Sígueme. La caja fuerte estaba en el armario de su dormitorio detrás de camisas colgadas, con un viejo candado de combinación. Papá giró el dial y una puerta pesada se abrió. Dentro había pilas de carpetas etiquetadas, algunas fotos, y una pequeña caja de madera del escritorio de mi abuelo. Papá sacó una carpeta gruesa atada con gomas elásticas. Fideicomiso familiar Gerald R. Whitfield. Abril de 1987. Cada enmienda, cada presentación. Llévaselos a Douglas. Deja que él haga lo que sea necesario. Tomé la carpeta, sentí su peso. 4 décadas de historia familiar, toda la arquitectura legal que mi abuelo construyó para proteger lo que había creado. Adelaide, en su arrogancia, había caminado de cara hacia una trampa que no sabía que existía. Papá, cuando esto salga a la luz, se va a poner feo. Asintió lentamente. Hijo, ya era feo. Tú simplemente lo estás viendo por fin. Tu abuelo sabía que la gente muestra su verdadera naturaleza cuando hay dinero sobre la mesa. Por eso construyó estas protecciones. Te estaba cuidando desde la tumba. Me fui cuando el sol tocaba el agua, con la carpeta segura en mi camioneta. Mañana se la llevaría a Douglas. Entonces veríamos cuán gravemente había calculado mal Adelaide. La declaración jurada estaba programada para un martes gris de febrero en la oficina del abogado de Adelaide en Charleston. Torre de cristal moderna en el centro. Todo superficies reflectantes y vistas costosas. Me presenté con pantalones caquis y un polo. Lo mismo que usaría para ir al taller. Douglas llegó con su traje arrugado, llevando un maletín de cuero que probablemente valía más que mi camioneta. El abogado de Adelaide era Garrett Utechkins. 40 y pocos años. Dientes perfectos. Un apretón de manos que se esforzaba demasiado. Tenía a un asociado tomando notas en una computadora portátil. Adelaide estaba sentada a la mesa con un vestido azul marino, no me miraba directamente, solo miraba su teléfono o le susurraba a Utechkins. Utechkins comenzó con preguntas estándar. Nombre, dirección, empleo.
Luego pasó al fideicomiso. Señor Whitfield, usted figura como fideicomisario del fideicomiso familiar Gerald R. Whitfield. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Douglas me había entrenado. Respuestas cortas. No ofrecer información voluntariamente. Dejar que cabe en su propio agujero. ¿Y ha servido en esa capacidad desde cuándo? Fui nombrado fideicomisario en 1989, después de cumplir 30 años. Utechkins tomó notas. Durante su matrimonio con Adelaide, ha recibido distribuciones de este fideicomiso. Tarifas administrativas de fideicomisario, que son estándar. El fideicomiso genera ingresos a través de Whitfield Marine, pero esos fondos se reinvierten en operaciones. Entonces, está diciendo que no se ha beneficiado personalmente de los activos del fideicomiso. Su tono sugería incredulidad. Me he beneficiado como empleado del negocio que posee el fideicomiso. Cobro un salario. Eso es diferente de las distribuciones del fideicomiso. Utechkins se inclinó hacia adelante. Señor Whitfield, creemos que hay activos que no han sido revelados adecuadamente. Estamos solicitando la producción completa de todos los documentos del fideicomiso desde 1987 hasta el presente. Papeles de formación, enmiendas, registros de distribución, estados bancarios, todo. Miré a Douglas. Él dio un leve asentimiento. Son de registro público, dije con calma. El fideicomiso se registró en el condado. Pueden solicitar copias certificadas en la oficina del secretario en cualquier momento. La habitación se quedó en silencio absoluto. La cabeza de Adelaide se levantó de golpe. Por un segundo, vi algo en sus ojos. No era pánico exactamente, pero estaba cerca. Incertidumbre, como si acabara de darse cuenta de que podría haber pasado por alto algo crucial. Utechkins se recuperó rápidamente. Presentaremos esa solicitud hoy. Mientras tanto, quiero dejar claro que creemos que mi cliente tiene derecho al 50% de todos los activos matrimoniales, incluyendo su parte del capital del fideicomiso. Douglas habló por primera vez. Señor Utechkins, le animaría a revisar esos documentos muy cuidadosamente antes de comprometerse con esa posición por escrito, particularmente la sección 4, subsección C. ¿Y qué hay en la sección 4, subsección C?, preguntó Utechkins, con su confianza vacilando ligeramente. Douglas sonrió. No amigablemente. Lo averiguará muy pronto. ¿Continuamos? ¿O necesita un receso para considerar su estrategia? Utechkins miró a Adelaide. Ella me estaba mirando ahora. Realmente mirando, tratando de leer mi expresión. Mantuve mi cara neutral, las manos cruzadas sobre la mesa. Continuaremos, dijo Utechkins, pero sonaba menos seguro que hace 5 minutos. La declaración jurada duró otras 2 horas, pero el daño estaba hecho. Utechkins presentó su solicitud de documentos antes de que saliéramos del edificio. 2 días después, Douglas llamó. Los documentos están listos para ser recogidos. Utechkins solicitó procesamiento acelerado y pagó extra. ¿Los ha revisado? Según el secretario, los recogió esta mañana. 43 páginas, cada cláusula, cada firma, cada enmienda desde el 87 en adelante. ¿Cuánto tiempo hasta que llame? Douglas se rió entre dientes. Le doy 24 horas. Tal vez menos si realmente lee lo que tiene. Tomó 48 horas. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. El número de la oficina de Garrett Utechkins brillando en la oscuridad. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Señor Whitfield, habla Garrett Utechkins. Me disculpo por la hora tardía, pero necesitamos hablar inmediatamente. Me senté, encendí la lámpara. Estoy escuchando. Hubo una larga pausa, crujido de papel, alguien caminando de un lado a otro. Cuando Utechkins habló de nuevo, su voz había perdido toda la confianza de la sala del tribunal. Sonaba fina, tensa, como un hombre parado sobre una trampilla. Los documentos del fideicomiso. Señor Whitfield, cuando discutimos el fideicomiso en la declaración jurada, su esposa indicó que se le habían prometido ciertas distribuciones. Que había un entendimiento sobre sus derechos de herencia.
Y los documentos cuentan una historia muy diferente. Sección 4, subsección C, la disposición de penalización por impugnación. Hizo una pausa. ¿Sabía Adelaide sobre esta cláusula? Le expliqué la estructura del fideicomiso a ella múltiples veces a lo largo de los años. Utechkins exhaló lentamente. Esta disposición establece que cualquier persona que impugne el fideicomiso o intente reclamar activos a través de litigios pierde automáticamente todos los derechos futuros a distribuciones. Es inquebrantable. Al presentar esta petición de divorcio con reclamaciones sobre el fideicomiso, mi cliente activó esta penalización. Ella no tiene legitimación legal para recibir ningún beneficio del fideicomiso, nunca. Dejé que el silencio se extendiera. Señor Utechkins, he sido fideicomisario durante 34 años. Conozco cada cláusula que mi abuelo incorporó en él. Sí, yo. Lo sabía. ¿Jesucristo? Las palabras salieron como un susurro. Ella me dijo que usted estaba ocultando activos, que había manipulado el fideicomiso para excluirla. Juró que tenía pruebas. ¿Le mostró ella estas pruebas? No. Dijo que estaban en sus archivos personales, que las presentaría durante el descubrimiento. Su voz se quebró ligeramente. Presenté mociones basadas en información falsa. Si el juez descubre que mi cliente me mintió, esto podría desencadenar sanciones contra ambos. Entonces le sugiero que tenga una conversación honesta con su cliente sobre la diferencia entre lo que ella quería que fuera verdad y lo que realmente es. Utechkins se quedó callado. Hay algo más. El fideicomiso enumera un beneficiario secundario. Trevor Whitfield, nacido en 1990. Su hijo. Pero hay una anotación aquí, una confirmación de paternidad por ADN con fecha de mayo de 1990. ¿Por qué requeriría su abuelo una confirmación de ADN? Se me cayó el estómago. Porque mi abuelo era un hombre cuidadoso. Quería asegurar el linaje antes de incluir a alguien en la estructura del fideicomiso. ¿Y los resultados? Tomé aire. Los resultados mostraron que Trevor no es biológicamente mío. Adelaide tuvo una aventura con alguien de su oficina en 1989. Estaba embarazada cuando nos casamos. Me enteré 3 meses después de la boda. Mi abuelo lo sabía. Aún así añadió a Trevor como una amabilidad hacia mí, pero quería la documentación en el registro. Utechkins no dijo nada durante varios segundos. ¿Sabe Adelaide que usted tiene esta información? Ella sabe que me enteré de la aventura. ¿Si sabe que la prueba de ADN fue documentada en los archivos del fideicomiso? Lo dudo, señor Whitfield. Si esto se convierte en parte del registro judicial, el impacto en su familia podría ser devastador. Razón por la cual lo he mantenido privado durante 35 años. Pero si Adelaide quiere hacer de este fideicomiso un campo de batalla público, entonces todo lo que hay en esos archivos se convierte en juego limpio, incluida la verdad sobre la paternidad de Trevor. Podía escuchar a Utechkins respirar. Necesito hablar con mi cliente esta noche. Este caso necesita ser retirado inmediatamente. Esa es su decisión. Pero entienda, mi abuelo construyó protecciones para exactamente este escenario. Adelaide activó cada protección cuando presentó la demanda. No hay vuelta atrás. La penalización ya está en efecto incluso si ella retira las reclamaciones. La sección 4 es clara. La penalización se activa al presentar, no al resolver. Una vez que usted reclamó ese fideicomiso como propiedad matrimonial, el daño estaba hecho. Adelaide está permanentemente descalificada. Ese es el precio de su error de cálculo. Utechkins soltó un largo suspiro. Le contactaré mañana a través de los canales apropiados. Señor Utechkins, una cosa más. Cuando hable con Adelaide, pregúntele sobre la fundación benéfica que dice dirigir, la Sinclair Women's Initiative. Pregúntele de dónde vino la financiación. Podría encontrar eso interesante. ¿Qué quiere decir? Solo pregúntele. Luego verifique el registro estatal de organizaciones sin fines de lucro. Colgué antes de que pudiera responder. La habitación estaba en silencio, excepto por el viento a través de los árboles afuera. Me senté allí pensando en la llamada telefónica que ocurriría en horas. Utechkins confrontando a Adelaide.
Ella dándose cuenta de que todo se estaba desmoronando. Y Trevor, mi hijo en todo menos en sangre. Si este caso continuaba a juicio, esa verdad saldría en los registros judiciales públicos. Me volví a acostar pero no dormí. Solo esperé el amanecer. Douglas Merrick llamó a las 7 de la mañana siguiente. Dañe, acabo de recibir un correo electrónico de Garrett Hutchins. Está solicitando una reunión de emergencia. Dice que hay problemas con las reclamaciones de su cliente que necesitan resolución inmediata. A las 2 hoy en mi oficina. ¿Qué le dijiste? Que estamos disponibles. Pero Dañe, él también preguntó sobre la fundación benéfica de Adelaide. ¿De qué va eso? Me serví café, miré hacia la marina. Adelaide ha estado diciéndole a la gente durante 5 años que dirige una fundación centrada en la educación de las mujeres, la Sinclair Women's Initiative. La ha usado para conseguir invitaciones a galas, para posicionarse en la escena social de Charleston. Pero cuando noté que desaparecía dinero de las cuentas comerciales hace 3 años, contraté a un contador forense. Rastreó unos $70,000 a una cuenta que Adelaide abrió a nombre de la fundación. Excepto que la Sinclair Women's Initiative no existe como una organización legal sin fines de lucro. Nunca se registró en el Estado. Nunca solicitó el estatus de exención de impuestos. Es solo un nombre y una cuenta bancaria que ella controla. Douglas se quedó callado. Eso es fraude. Ella ha estado diciéndole a la gente que la fundación existe, atribuyéndose el mérito de subvenciones que otras organizaciones manejan. Algunas personas han escrito cheques, pensando que están donando, pequeñas cantidades, 1.000 aquí, 2.000 allá. Adelaide los depositaba y usaba el dinero para gastos personales, ropa de diseñador, tratamientos de spa, viajes de fin de semana que me dijo que eran negocios de la fundación. ¿Cuánto en total? Unos $90,000 en 5 años. No lo suficiente para cargos mayores de fraude, pero suficiente para destruir su reputación si se hace público. Cada comité en el que está cortará lazos en el momento en que se enteren de que la fundación es falsa. A las 2, entré en la oficina de Douglas. Hutchins ya estaba allí con su asociado. Adelaide no estaba presente. Hutchins parecía no haber dormido, su traje estaba arrugado, la corbata floja. Señor Whitfield, gracias por reunirse. Seré directo. Después de revisar los documentos completos del fideicomiso y hablar con mi cliente esta mañana, está claro que nuestra petición contiene errores fácticos significativos. Estamos preparados para retirar todas las reclamaciones relacionadas con el fideicomiso. Presentaremos una petición enmendada que elimine cualquier mención del fideicomiso familiar Gerald R. Whitfield. Douglas se reclinó. ¿Y la penalización por impugnación? Su cliente entiende que ya ha activado la sección 4, subsección C. Que la retirada no revierte la penalización. Sí, ella lo entiende. Ha aceptado que ha perdido cualquier beneficio futuro del fideicomiso. Puse mi maletín sobre la mesa. Señor Hutchins, ¿qué le dijo su cliente sobre la Sinclair Women's Initiative? Su cara se puso pálida. Señor Whitfield, ese es un asunto separado. ¿Lo es? Si su cliente ha estado cometiendo fraude, usando un estatus caritativo falso para solicitar donaciones, eso habla de credibilidad. Podría ser relevante frente a un juez discutiendo la manutención conyugal. El asociado habló. Hemos asesorado a nuestra cliente sobre las implicaciones legales. Ella ha aceptado hacer correcciones a las declaraciones públicas y devolver cualquier donación recibida bajo falsas pretensiones. ¿Devolverlas con qué dinero?, pregunté. Ella gastó esas donaciones. Tengo los registros bancarios. La habitación se quedó en silencio. Hutchins cerró los ojos. ¿Qué es lo que quiere, señor Whitfield? Un divorcio honesto. División de activos basada en lo que es realmente nuestro, la casa, los vehículos, las cuentas de jubilación. Quiero que Adelaide deje de mentir sobre el negocio, sobre su trabajo caritativo, y quiero que esto se resuelva rápidamente sin arrastrar a nuestros hijos a través de un juicio donde los secretos familiares se conviertan en registro público. Hutchins asintió. Podemos trabajar con eso. Redactaré una propuesta de acuerdo para los activos matrimoniales reales. Sin mención del fideicomiso. A cambio,
Usted acuerda no presentar cargos relacionados con la fundación. Aceptable. Miré a Douglas. Él asintió levemente. Redáctelo. Lo revisaremos en 48 horas. Pero asegúrese de que su cliente entienda algo. Esta es su única oportunidad de terminar esto en silencio. Si cambia de opinión, si hace más reclamaciones falsas, entonces todo saldrá a la luz. La fundación falsa, la prueba de ADN de Trevor, todo. He guardado esos secretos para proteger a mi familia. Pero no dudaré en usarlos si ella fuerza mi mano. Entendido, dijo Hutchins. Más tarde, Douglas me acompañó al garaje de estacionamiento. ¿Estás realmente dispuesto a exponer la paternidad de Trevor si esto va a juicio? No, admití. Pero Adelaide no sabe eso. Ella está aterrorizada de perder su posición social. Esa amenaza es suficiente. Firmará cualquier acuerdo que Hutchins le ponga delante. ¿Y si no lo hace? Me subí a mi camioneta. Entonces averiguaremos cuánto está dispuesta a perder. Pero apuesto mi dinero a que se rendirá. Siempre lo hace cuando hay consecuencias reales. 3 días después de la reunión de emergencia, Brandon me llamó. No como defensor de Adelaide, sino como mi hijo. Su voz era cuidadosa, mesurada, como si estuviera caminando por un campo minado. Papá, ¿podemos vernos? Solo tú y yo. No en una oficina de abogados. En algún lugar neutral. Nos reunimos en Waterfront Park, sentados en un banco con vistas al puerto. Brandon tenía 35 años ahora, vestía un traje que costaba más de lo que yo ganaba en una semana en la marina. Pero su cara parecía más joven, vulnerable de una manera que no había visto desde que era un adolescente. Me enteré de la prueba de ADN. Empezó, mirando al agua. Mamá me lo dijo anoche. Estaba borracha, enfadada porque Hutchins se retiraba del caso. Dijo, lo ha estado sosteniendo sobre su cabeza durante 35 años, usándolo para controlarla. Eso no es verdad. Lo sé, Brandon se giró para mirarme. Leí los documentos del fideicomiso. La prueba de ADN se hizo a petición del abuelo Gerald, no tuya. Podrías haberte marchado cuando te enteraste. Haber solicitado una anulación. Haber dejado a mamá lidiar con las consecuencias. Pero no lo hiciste. Tú me criaste. Pusiste mi nombre en esa marina. Me enseñaste todo sobre la construcción de barcos. Eres mi hijo, Brandon. Eso nunca fue una duda. Pero mamá lo convirtió en un arma. Ella me dijo que solo te quedaste porque el abuelo te obligó. Que me guardaste rencor toda mi infancia. Que cada vez que me mirabas, veías su traición. Sentí la ira subir en mi pecho. Brandon, escúchame. Me quedé porque quise. Porque en el momento en que te sostuve en ese hospital, te convertiste en mío. La aventura de tu madre, las circunstancias de tu nacimiento. Nada de eso importaba. Tú eras mi hijo. Los ojos de Brandon estaban húmedos. Ella ha estado mintiendo sobre todo, ¿verdad? El fideicomiso, la fundación, toda su imagen. Todo es una actuación. Tu madre siempre ha preferido la historia que cuenta sobre la realidad en la que vive. ¿Así es ella? Ya no puedo representarla. Incluso si Hutchins no se hubiera retirado, yo no podría hacerlo. Ella me pidió que la ayudara a encontrar otro abogado que estuviera dispuesto a jugar sucio, a desenterrar cualquier cosa que pudiéramos usar contra ti. Quería que yo testificara que has sido financieramente abusivo durante el matrimonio. Papá, no puedo mentir bajo juramento. No lo haré. No te pediría que lo hicieras. Brandon se secó la cara. Chloe también lo sabe. Mamá la llamó ayer, trató de ponerla de su lado, le dijo que tú estabas tratando de destruir a la familia, que necesitábamos unirnos contra ti. Chloe le colgó. ¿Y Austin? Todavía no se lo he dicho. Ha estado sobrio durante 2 años, papá. Este tipo de drama familiar podría desencadenar una recaída. Estoy tratando de averiguar cómo decírselo sin empeorarlo. Puse mi mano en el hombro de Brandon. Tu hermano es más fuerte de lo que crees. Ha pasado por el infierno y salió del otro lado. Él puede manejar la verdad.
La verdad de que su madre es una mentirosa y una fraude. Que nos ha estado usando a todos como accesorios en sus esquemas de ascenso social. La verdad de que a veces las personas que amamos toman decisiones terribles. Y que podemos reconocer esas decisiones sin destruirnos a nosotros mismos en el proceso. Nos sentamos en silencio un rato, viendo los veleros moverse por el puerto. El mismo puerto donde le enseñé a Brandon a navegar cuando tenía 8 años. La misma agua que había sido parte de nuestro negocio familiar durante 60 años. Papá, ¿qué va a pasar con el divorcio? Adelaide encontrará un nuevo abogado. Presentarán una petición enmendada sin las reclamaciones del fideicomiso. Dividiremos los activos matrimoniales reales, la casa, su coche, sus cuentas personales. Ella obtendrá lo que es legalmente suyo, nada más, nada menos. Y el fraude de la fundación. Si ella devuelve el dinero a las personas que donaron, si desmantela silenciosamente la caridad falsa y deja de usarla para el estatus social, no presentaré cargos. Pero si intenta seguir jugando a ese juego, entregaré todo al fiscal general del estado. Brandon asintió lentamente. Ella te va a odiar por esto. Ella ya me odia. Lo ha hecho durante años. Simplemente no quise verlo. ¿Qué hay de nosotros? Yo, Chloe, Austin. Esto cambia cómo nos ves. Me giré para mirarlo directamente. Brandon, ustedes tres son las únicas cosas buenas que salieron de nuestro matrimonio. Son la razón por la que me quedé tanto tiempo como lo hice. Son la razón por la que convertí Whitfield Marine en algo digno de proteger. Nada de lo que su madre haga o diga cambiará jamás cómo me siento por ustedes. Son mis hijos, mi legado. Eso no es negociable. Brandon se derrumbó entonces, apoyándose en mí como si tuviera 10 años otra vez. Lo abracé mientras lloraba. Este hombre adulto con un traje costoso, llorando por la madre que creía conocer y el padre que había estado allí todo el tiempo. La conferencia de acuerdo ocurrió 2 semanas después en una sala de conferencias insulsa en la oficina del mediador. Adelaide se presentó con su nueva abogada, una mujer llamada Patricia Ryland, que se especializaba en divorcios de alto conflicto. Patricia tenía fama de ser agresiva pero inteligente. Alguien que sabía cuándo pelear y cuándo retirarse. Adelaide se veía diferente, más delgada, su maquillaje más pesado de lo habitual, tratando de ocultar un agotamiento que iba más allá de la falta de sueño. No me miró cuando entramos en la habitación. El mediador, un juez de familia retirado llamado Harold Brennan, estableció las reglas básicas. Estamos aquí para alcanzar un acuerdo equitativo de los activos matrimoniales. El fideicomiso ha sido eliminado de la consideración según la petición enmendada. Nos estamos enfocando en el hogar conyugal, vehículos, cuentas de jubilación y propiedad personal. ¿Todos claros? Patricia habló primero. Mi cliente cree que tiene derecho a una manutención conyugal compensatoria dadas sus contribuciones al matrimonio y al negocio durante 33 años. Douglas respondió. La señora Whitfield fue empleada por Whitfield Marine Construction en una capacidad de marketing. Recibió un salario competitivo por ese trabajo. También ha estado retirando fondos de una cuenta personal financiada por ingresos del negocio sin el conocimiento o consentimiento del señor Whitfield. Nuestro contador forense ha documentado aproximadamente $90,000 en retiros no autorizados. La cara de Patricia se tensó. Esos eran gastos comerciales legítimos para una fundación benéfica. Que no existe legalmente. Douglas deslizó una carpeta sobre la mesa. Búsqueda en el Registro Estatal de Organizaciones sin fines de lucro. Ninguna Sinclair Women's Initiative registrada en Carolina del Sur. Sin estatus federal de exención de impuestos. Sin junta directiva. Es una caridad falsa que la señora Whitfield utilizó para gastos personales y posicionamiento social. La cara de Adelaide se puso pálida. Patricia abrió la carpeta, escaneó los documentos, luego la cerró lentamente. Nos gustaría un receso de 15 minutos. En el pasillo, Douglas se apoyó contra la pared. Ella se va a rendir. Ryland sabe que no puede defender el fraude de la fundación. Lo mejor que puede hacer ahora es negociar el control de daños. Cuando regresamos, toda la actitud de Patricia había cambiado. Mi cliente está preparada para aceptar los siguientes términos.
Ella recibe el hogar conyugal en Charleston, valorado en $420,000, con toda la equidad. Se queda con su vehículo, un Lexus RX de 2022. Recibe la mitad del 401k del señor Whitfield, aproximadamente $230,000. A cambio, retira todas las reclamaciones a los activos del negocio, acepta devolver las donaciones recibidas para la Sinclair Women's Initiative, y firma un acuerdo de no menosprecio con respecto al señor Whitfield y Whitfield Marine Construction. Douglas me miró. Asentí. Aceptamos esos términos con una adición, dijo Douglas. La señora Whitfield acuerda notificar a todas las organizaciones y comités donde reclamó afiliación con la Sinclair Women's Initiative que la fundación está siendo disuelta. Debe hacer esto por escrito dentro de los 30 días. Patricia miró a Adelaide, quien dio un asentimiento apenas perceptible. Acordado. El mediador redactó los términos del acuerdo. Firmamos. 33 años de matrimonio reducidos a 8 páginas de lenguaje legal y división de propiedades. Cuando nos íbamos, Adelaide finalmente me miró. Sus ojos eran duros, fríos. Destruiste todo lo que construí. No, dije en voz baja. Tú destruiste lo que construiste. Yo solo dejé de fingir que era real. Ella se giró y se alejó, Patricia siguiéndola. Los vi desaparecer por el pasillo. Esta mujer con la que había pasado la mayor parte de mi vida adulta, ahora una extraña. Douglas me dio una palmada en el hombro. Está hecho. Eres libre. Pero la libertad se sentía más pesada de lo que había esperado. No porque extrañara a Adelaide, sino por lo que el divorcio había revelado sobre la vida que había estado viviendo, las mentiras que había aceptado, la verdad que había evitado, los años pasados manteniendo una ilusión por el bien de mantener la paz. Conduje de vuelta a Beaufort solo, con las ventanas bajadas, el aire salado llenando la camioneta. Cuando llegué a la marina, Brandon estaba allí esperando, apoyado en su coche. Se acabó. Se acabó. Me abrazó. ¿Qué pasa ahora? Miré a Whitfield Marine Construction. Los barcos en varias etapas de finalización. La tripulación limpiando por el día. 3 generaciones de trabajo. La visión de mi abuelo. La dedicación de mi padre. Mi sudor y habilidad. Protegidos ahora. Seguros. Ya no amenazados por alguien que nunca entendió lo que significaba. Ahora, dije, construimos barcos. Igual que siempre hemos hecho. Igual que siempre haremos. El escándalo golpeó los círculos sociales de Charleston 3 semanas después del acuerdo. Patricia Ryland, actuando por orden judicial, presentó las cartas de notificación de Adelaide ante varias organizaciones benéficas. La Fundación Magnolia, la Coalición de Liderazgo de Mujeres de Charleston, el Fondo de Educación Costera, todas organizaciones donde Adelaide había reclamado puestos en la junta con la Sinclair Women's Initiative. Las respuestas fueron rápidas y brutales. Las organizaciones emitieron declaraciones distanciándose de Adelaide. 2 exigieron el reembolso de las donaciones en un plazo de 30 días o amenazaron con acciones legales. Pero el daño real vino de Carol Hendricks, la mejor amiga de Adelaide durante 20 años. Ella dio una entrevista al Charleston Post and Courier. El artículo salió el domingo por la mañana con el titular, La fundación que nunca fue, como una mujer construyó una reputación sobre mentiras. Yo estaba en la marina cuando Douglas llamó. ¿Has visto el periódico? Aún no. Debería. Carol Hendricks habló oficialmente. Ha estado documentando las mentiras de Adelaide durante 3 años, grabando conversaciones, guardando correos electrónicos. Es devastador. Compré el periódico. El artículo tenía 5 páginas, meticulosamente detallado. Carol describió cómo Adelaide se jactaba de manipular a la gente, de usar la fundación falsa para escalar posiciones sociales. Había citas, fechas, incidentes específicos. El párrafo final golpeó más fuerte. Cuando confronté a Adelaide sobre la inexistencia de la fundación, se rió y dijo, la gente cree lo que quiere creer. Solo les di una historia digna de creer. Pero ahora la verdad ha salido a la luz, y la imagen cuidadosamente construida de Adelaide Whitfield se ha derrumbado. Brandon llamó 1 hora después. ¿Sabías que Carol iba a hacer esto? No,
Pero no me sorprende. El marido de Carol trabajó para Whitfield Marine hace 15 años. Adelaide hizo que lo despidieran haciendo acusaciones falsas de acoso. Arruinó su carrera. Carol ha estado esperando su venganza. El teléfono de mamá está apagado. Nadie sabe dónde está. 2 días después, Adelaide había dejado Charleston por completo, mudándose a casa de su hermana en Asheville, Carolina del Norte. Había renunciado a todos los puestos restantes, eliminado sus redes sociales, y efectivamente desaparecido. Chloe pasó por la marina. Papá, fui a ayudar a mamá a empacar. No quiso hablarme. Solo seguía diciendo que todos la traicionaron. Ella no lo ve. Todavía no entiende que se hizo esto a sí misma. Algunas personas nunca lo hacen, cariño. Viven en un mundo donde siempre son la víctima. Tu madre construyó su identidad sobre lo que otras personas pensaban de ella. Cuando eso se derrumbó, no le quedó nada. Austin pasó más tarde. Papá, necesito decirte algo. Hace 3 años, cuando todavía consumía, mamá encontró mi alijo. En lugar de conseguirme ayuda, lo usó como palanca. Me dijo que si la apoyaba en las discusiones contigo, lo mantendría en secreto. Chantajeó a su propio hijo para mantener sus mentiras. Las palabras golpearon como un puñetazo. Austin, lo siento. No podrías haberlo sabido. Pero saber que le importaba más ganar discusiones que mi sobriedad. Eso es lo que me hizo finalmente limpiarme. Me di cuenta de que si me quedaba bajo su manipulación, moriría. Así que salí, busqué ayuda. De una manera extraña, su traición me salvó la vida. Atraje a mi hijo menor hacia un abrazo. Tú salvaste tu propia vida. Tú hiciste el trabajo duro. Esa noche, me senté en mi oficina mirando las fotos en la pared. 3 generaciones de constructores de barcos Whitfield. Mi abuelo con su primera embarcación en 1964. Mi padre lanzando un 40 pies en 1978. Yo con Brandon, enseñándole planos cuando tenía 12 años. El fideicomiso que mi abuelo construyó había hecho exactamente lo que él pretendía. Había protegido el negocio, expuesto a aquellos que intentan tomar lo que no se habían ganado. Adelaide había apostado todo a una mentira y perdió. No porque yo la destruyera, sino porque la verdad sube a la superficie. Douglas tenía razón. Algunas herencias no son sobre dinero. Son sobre carácter, sobre entender que algunas cosas son más grandes que tus deseos. Mi abuelo sabía eso. Mi padre sabía eso. Y ahora, mis hijos también lo sabían. 8 meses después, me paré en el muelle viendo a Brandon guiar un flamante barco de pesca deportiva de 52 pies hacia el agua. Construcción personalizada para un cliente en Fort Lauderdale. Cada detalle perfecto. El casco brillaba bajo el sol de la tarde. Es preciosa, dijo el cliente. Su abuelo estaría orgulloso. Lo estaría, estuve de acuerdo. Brandon se unió a nosotros, con las manos cubiertas de grasa marina, la camisa manchada de resina de fibra de vidrio. Se veía genuinamente feliz. Papá, he estado pensando en el fideicomiso, en el negocio. Quiero aprender las responsabilidades de fideicomisario. Así que cuando llegue el momento, estaré listo. Empezaremos la próxima semana. Te mostraré todo. Chloe había abierto una pequeña galería de arte en el centro de Beaufort presentando artistas marítimos locales. Había usado su parte del acuerdo de Adelaide para financiarla. Pasaba 2 veces por semana, trayendo café y actualizaciones. También había empezado a salir con un oficial de la Guardia Costera, un buen hombre que la trataba con respeto. Austin estaba prosperando en su carrera de soldadura, 18 meses sobrio y contando. Había empezado a dar clases de soldadura en la universidad comunitaria. Me dijo la semana pasada que cada vez que enseñaba, pensaba en la paciencia que yo le había mostrado. El divorcio se había finalizado hace 6 meses. Adelaide nunca regresó a Charleston. Según Brandon, estaba trabajando como asistente administrativa en una oficina médica en Asheville. Viviendo tranquilamente. Sin actuaciones, simplemente existiendo. Había oído que le decía a la gente que el divorcio fue mutuo, que nos habíamos distanciado, todavía controlando la narrativa,
todavía incapaz de enfrentar la verdad. Pero ya no importaba. Ella se había ido de mi vida. El fideicomiso permaneció intacto, más fuerte que nunca. Douglas me ayudó a actualizar los documentos de sucesión. Brandon asumiría el cargo de fideicomisario cuando yo cumpliera 75 años. Chloe y Austin servirían como miembros de la junta asesora. También había establecido un fondo de becas a través de Whitfield Marine para jóvenes interesados en oficios marítimos. $5,000 anuales para formación profesional. Se trataba de transmitir conocimientos, de enseñar a la próxima generación que la habilidad y la artesanía importan más que el estatus. Esa noche, los 3 hijos vinieron a cenar. Nos sentamos en mi terraza trasera con vistas a Brickyard Creek, asando filetes, hablando de barcos y arte y soldadura y vida. Sin drama, sin mentiras, solo familia. Papá, dijo Chloe mientras el sol se ponía, quiero agradecerte por luchar por la verdad. Por no dejar que mamá destruyera lo que el abuelo construyó, por mostrarnos que la integridad importa más que mantener la paz. No tienen que agradecerme por eso. Sí, tenemos que hacerlo, añadió Brandon. Podrías haber llegado a un acuerdo en silencio, evitado el conflicto, pero te mantuviste firme. Nos mostraste que a veces lo correcto es lo difícil. Austin levantó su cerveza. Por papá, el hombre más duro que conozco. Y por el abuelo Gerald, que construyó algo por lo que vale la pena luchar. Chocamos las botellas mientras la última luz se desvanecía. 3 generaciones del legado Whitfield, aseguradas no por dinero, sino por elegir la verdad sobre la conveniencia, el carácter sobre la comodidad. Mi abuelo había establecido el fideicomiso en 1987 para proteger lo que construyó. Pero la verdadera protección no estaba en los documentos legales. Estaba en los valores que transmitió. Entender que algunas cosas valen la pena defender. Adelaide había intentado tomar lo que no era suyo y perdió todo lo que realmente tenía, su reputación, su matrimonio, su relación con sus hijos, su lugar en la comunidad. Todo perdido porque había elegido la codicia sobre la verdad. Pero yo gané algo más valioso. El respeto de mis hijos, su confianza, su comprensión de lo que realmente importa. Mientras nos sentábamos en la creciente oscuridad, pensé en las palabras de mi abuelo de hace 40 años, la gente muestra su verdadera naturaleza cuando hay dinero sobre la mesa. Por eso proteges lo que importa y nunca te disculpas por ello. Él tenía razón. Y ahora yo entendía exactamente lo que quería decir. El fideicomiso estaba seguro. El negocio estaba prosperando. Mis hijos sabían quiénes eran y qué defendían. ¿Y yo? Yo era libre. Libre de mentiras, de manipulación, de una mujer que nunca me había conocido realmente en absoluto. Había pasado 33 años en un matrimonio construido sobre una ilusión. Ahora tenía el resto de mi vida para vivir en la verdad. Y esa fue la mayor herencia de todas.